Buenos días, soy Don Jaf. Seguimos hablando con Jesús al hilo del Evangelio de San Marcos y hoy nos encontramos con el momento en el que Jesús hace un milagro, nada menos que la resurrección de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración, hacemos un acto de fe. Creo que estás aquí, creo que me ves, creo que me hablas. Te pido que me ayudes a hacer con fruto este rato de oración, a que llenes de luz estos minutos de conversación contigo. Vamos a empezar, como hacemos habitualmente, leyendo el pasaje del Evangelio que luego meditamos, el capítulo 5 de San Marcos. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Por qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Jesús, hoy nos es muy fácil imaginar, o mejor dicho, vivir esta escena del Evangelio que acabamos de leer. Estamos contigo en Cafarnaún. Allí ya te conoce todo el mundo. Te han oído predicar en la sinagoga y también en el monte. Las gentes de aquella ciudad comentarían muchas veces lo que te han escuchado. Recordarían tus palabras, cada uno aportaría también su misión, su visión de las cosas, ¿no? Y sobre todo también hablan de cómo les ha ayudado. Más de uno contaría con sencillez cómo tu predicación, que se entiende tan fácilmente, le ha ayudado a cambiar su vida, a mejorar cosas que no iban bien. Te han oído predicar, pero lo que más les ha impresionado son tus milagros. El mismo Evangelio de San Marcos nos ha contado unas páginas atrás la curación de aquel paralítico al que unos amigos descuelgan desde el tejado para ponerlo delante de ti, un día que estás en la casa de Pedro y todo está lleno de gente, ellos no podían entrar por la puerta. Y otro día también nos narra el mismo Evangelio la curación de aquel hombre que tenía una mano paralizada, estaba allí en la sinagoga y tú le curas delante de todos. Jesús, imagino a las gentes de Cafarnaún emocionadas y felices de vivir todo aquello. Van comprendiendo que no eres un maestro más, un hombre simplemente con unos poderes extraordinarios, sino que puedes ser el Mesías, el Salvador de los hombres. Se va abriendo esa luz, ese comprender que tú eres precisamente el enviado de Dios, que tu misión va mucho más allá de predicar y de curar. Pero a la vez también se dan cuenta de que está en tus manos solucionarles muchas situaciones complicadas y dolorosas, y por eso acuden a ti, porque necesitan ayuda, necesitados de ayuda. Jesús, también ahora en la oración me veo así, necesitado. En cuanto me paro a pensar, me vienen a la cabeza muchas cosas mías o de la gente que quiero, que me preocupan o que me duelen. Os confieso
que necesitado es una palabra y una realidad que cada vez me gusta más. Veo como una gracia el comprender mejor que en nuestra necesidad está precisamente nuestra grandeza. Por eso, Jesús, te repito muchas veces, confío en ti, porque pongo mi necesidad en tus manos. Auméntame la fe. Entre aquellas gentes necesitadas de Cafarnaúm está Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, un hombre importante, conocido, que tenía una hija de 12 años enferma, a punto de morir. Lo imagino en su casa, hablando con su mujer, intentando cuidar a la niña, llorando, ¿no? Pensando qué pueden hacer, qué más pueden hacer, porque seguro que ya han hecho mucho, todo lo que podían. Y entre tanto dolor, no caen en la cuenta de que pueden acudir a ti. Jesús, ¿cuántas veces nos pasa lo mismo, no? Las preocupaciones nos aturden y olvidamos que tú estás siempre ahí, dispuesto a ayudarnos, ¿no? El otro día recordábamos en la oración esa escena de la tempestad en el lago. Jesús está allí en la barca, dormido, y a veces nos cuesta despertarlo, nos cuesta comprender, darnos cuenta de que está siempre cerca de nosotros. Bueno, pues en un momento dado de aquellas horas, ¿no?, de preocupación, de tensión, de dolor, a alguien se le ocurre la idea de la posibilidad de acudir a Jesús. Y sin pensarlo dos veces, Jairo se levanta, sale de su casa, busca al Señor por las calles de Cafarnaúm, y cuando lo encuentra, nos dice San Marcos que se echó a sus pies y le pide con insistencia. Te repite Jesús una y otra vez, te necesito, tú eres mi única esperanza. En esos momentos Jairo no es capaz de pensar y de darse cuenta de que la curación de su hija está precisamente en sus manos. Jesús se lo dice, tan solo ten fe. No es necesario que me lo repitas más veces. No es necesario que hagas nada especial. Tan solo ten fe. Jesús, una vez más te pido que me aumentes la fe, porque sé que es un don tuyo. Yo no tengo un botón que puedo apretar y que me aumenta la fe, la puedo regular a mi gusto, ¿no? Solo tú me puedes dar ese don. El Evangelio no nos dice cómo era la fe de Jairo, porque de hecho en ese pasaje del Evangelio no hay más palabras suyas, ¿no? Pero lo que sí sabemos, lo que sí cuenta San Marcos, es que Jesús va a su casa y que cura a su hija, la resucita. Por lo que no es fácil suponer que la fe de Jairo era una fe grande, ¿no? Más de una vez iría acompañando a Jesús y resonándole en su corazón esas palabras que le acabo de decir. Tan solo ten fe, tan solo ten fe. Y la fe hace ese milagro, ¿no? Ese milagro asombroso. Y devuelve la vida a aquella niña de 12 años. Jesús, seguimos nuestra oración contigo y después de mirar al Evangelio y de recordar este pasaje, también miramos a nuestra propia vida personal y la enfermedad de aquella niña, en su enfermedad, en su muerte. Podemos ver ahora también una imagen de las enfermedades de nuestra alma, de los pecados, del daño que nos hacen esas faltas. Jesús, que no nos acostumbremos nunca al pecado, que no dejemos de darle importancia, ¿no?, a pequeños egoísmos o a reacciones tontas de soberbia, o a no saber compartir con los demás o ayudarles. En fin, tantas cosas, ¿no?, que nos podemos acostumbrar a ellas, que las podemos ver como normales y que son ciertamente miserias, pero que no nos podemos acostumbrar porque a ti te duelen y a nosotros nos hacen daño. Es fácil acostumbrarse al pecado, acostumbrarse al mal, ¿no? A veces, cuando leo el periódico, me acuerdo de esto y pienso,
Pero ¿cuántas de estas noticias que estoy viendo hoy, cualquier día, tienen detrás pecados tremendos? Pecados, ofensas contra la justicia, contra el respeto a la vida, contra la buena fama de los demás, atentados constantes, ¿no?, contra la verdad. Y muchas cosas, ¿no?, que uno puede ir viendo en el periódico y que, bueno, sí, las ve como cosas que en noticias, son las noticias del día de hoy, lo que ha pasado hoy, ¿no? Jesús, cuando vemos a nuestro corazón, nuestra alma, cuando vemos las cosas que no hemos hecho bien, pues tenemos que dar cuenta de que esos pecados son auténticas enfermedades que yo no me puedo curar, que necesito acudir a ti con fe como Jairo, y decirte: Señor, necesito que me cures, que me limpies. Jesús, en mi oración quiero verme ahora en el lugar de aquella niña. E imagino la confesión como ese momento en el que tú entras en mi casa, en mi corazón, y me dices lo mismo que a ella. A ti te lo digo, levántate. Fijaos, en ese milagro, en el milagro de la curación, de la resurrección de la hija de Jairo, hay como 3 cosas especialmente importantes. La primera es que hay que buscar a Jesús. Él es el que tiene el poder de curarnos, de perdonarnos. En segundo lugar, hace falta fe. Y Jesús se lo dice a Jairo: tan solo ten fe. Sin fe no es imposible decir que el perdón de Dios, la misericordia de Dios, entre en el corazón del hombre, ¿no? Y la tercera cosa que es necesaria es abrir las puertas de la casa, dejar que entre Jesús. Pienso que es muy bonito darnos cuenta de que en la confesión ocurre exactamente lo mismo que aquí. Por un lado, Jesús, te buscamos en el sacerdote, que en ese momento eres tú. No es un señor que nos puede escuchar con más o menos cariño, no, eres tú. Es Jesús. Vamos a buscar a Jesús como Jairo te busca a ti para el milagro de su hija. Buscar al Señor en la confesión, buscamos al Señor. En segundo lugar, tenemos que hacerlo con fe, con la convicción de que tú nos puedes curar, que puedes sanar todos los pecados. En la resurrección de esta niña lo vemos. Incluso, no es que puedas ya curar cualquier enfermedad, sino que incluso puedes devolver la vida. Y finalmente, para que se realice ese milagro, es necesario abrir hasta el fondo las puertas del corazón, para que tú entres allí, Señor, para que limpies, para que cures nuestras heridas, nuestras enfermedades. Jesús, qué maravilla. Gracias por tantas veces que se ha repetido este milagro en mi corazón. Y ojalá con frecuencia sepamos recorrer ese camino de la misericordia, del perdón, que tiene tantos parecidos, ¿no?, con esta escena tan bonita del Evangelio. Terminamos nuestra oración con la Virgen. Y a veces lo hacemos pensando: ¿dónde estaría María en esos momentos, en cuando sucede esa escena que acabamos de meditar? Bueno, hoy se me ocurre situarla en casa de Jairo, como una amiga de su esposa, y escuchar cómo fue ella la que los animó a acudir a Jesús, a que le pidiesen el milagro. También nos anima a nosotros ahora: acude a Jesús en la confesión. Que Dios os bendiga.